¿Qué tal, queridos amigos? Como algunos de ustedes ya saben, todos los sábados de 11 de la mañana a 12:30 en la Biblioteca de la Alameda, la Biblioteca José García de Letona, hay un curso taller de filosofía. Eh, estamos adoptando un enfoque histórico, pero aterrizamos siempre en problemas que son vigentes, que son eh, atemporales de alguna manera, que siguen siendo importantes para todos los seres humanos a lo largo de la historia, independientemente de la época y del lugar, sin dejar de empezar por el enfoque histórico. Y eh, me han pedido los que recién se incorporaron al taller si es posible que haga un breve video para que les explique o hable de autores que otros compañeros ya vieron en sesiones anteriores, porque el taller tuvo un mayor crecimiento en las últimas 3 semanas, pero tiene más de 2 meses de estar funcionando, de hecho más de 3 meses de estar funcionando. Entonces, con todo gusto, hoy voy a hablar de una manera sucinta de un ganador del Premio Nobel de Literatura, el filósofo francés Henri Bergson. Henri Bergson, menciono que ganó el Nobel de Literatura porque tiene un estilo bello, de alto valor estético, es prosa poética en la que él comparte con nosotros, sin dejar de tener la profundidad propia de un filósofo. Henri Bergson, su padre y toda su línea paterna eran de ascendencia polaca y su madre era irlandesa. El apellido en realidad, Bergson, es un metaplasmo de Bergson, es un apellido que se usó en las regiones polacas. Él pasó parte de su infancia en Gran Bretaña y, insisto, su madre era irlandesa, así que hablaba muy bien el inglés, tanto como el francés, que acabaría a ser la lengua de la nacionalidad que él ostentó ya a lo largo de su vida y con la que ganó el Nobel de Literatura en 1927. En Henri Bergson influyeron pensadores como el norteamericano Ralph Waldo Emerson, pero también tuvo una relación muy cercana, muy cálida, de hecho una relación de amigos, una relación amical, con el gran William James, profesor destacadísimo de la mejor universidad del mundo, pésele a quien le pese, que es la Universidad de Harvard. Entonces, tanto con Emerson, al que leyó, porque es de una época anterior, unas décadas antes, como con William James, que sí fue su coetáneo, pues tuvo una relación cercana con pensadores norteamericanos. Y ya dije que vivió en Gran Bretaña y ciertamente de aquel territorio insular pues surge el origen de las especies y la evolución del hombre, libros de el gran Charles Darwin, uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, Charles Darwin, que con su teoría de la evolución cambió la visión que tiene sobre la vida y sobre la naturaleza y sobre el universo, incluso el ser humano. Un golpe a todo dogmatismo, a todo pensamiento fanático, a creencias cerradas, a credos anquilosados. Fue la teoría de la evolución, que paradójicamente en el tercer milenio, en el año 2022, en el siglo XXI, todavía hay hasta universitarios, por ejemplo en Estados Unidos, que dicen que la teoría de la evolución no es científica y se acogen al más primitivo y rupestre diseño inteligente. Pero bueno, hablando de Henri Bergson, su libro más famoso es La evolución creadora. Él sostiene que la evolución se debe en gran parte
a móviles espirituales, no solo a causas naturales, no solo a motivaciones mecánicas, no solo a hechos físicos. También hay una fuerza espiritual, él le llama el elan vital, que interviene en el desarrollo progresivo del ser humano y en el avance de su conciencia. Pero aquí quiero compartir algo que compartí en el taller de filosofía de la Biblioteca de la Alameda. Me centré en un libro muy importante de él que se llama Las dos fuentes de la moral y de la religión. Este libro es importantísimo. ¿Cuáles son las dos fuentes de la moral y cuáles son las dos fuentes de la religión? A ver, empecemos por la palabra religión. Ciertamente, como dirían otros, por ejemplo Bertrand Russell, el gran matemático, lógico, historiador, filósofo, pedagogo, divulgador científico de la Universidad de Cambridge, Bertrand Russell, decía que el origen de la religión estaba en el miedo y en la ignorancia. Y es un hecho que la mayoría de las personas desde tiempos muy antiguos, desde tiempos primitivos, quiere encontrar explicaciones y calmantes para su situación vital en motivos mágicos religiosos. Cae un rayo y es la voluntad de un dios o de un demonio, pero con lo malo que esto pueda parecer, pues quizás se pueda negociar con esa entidad sobrenatural. Quizá el individuo y su familia y su pueblo pueda congraciarse con el ser sobrenatural que causa desastres naturales como la sequía, como la inundación, como la penuria y otros hechos sociales también lamentables como una invasión por ejércitos enemigos, la explotación o expoliación, etc. Quizá el enojo de los seres sobrenaturales se puede apaciguar con ritos, con dogmas, con la observancia de preceptos, etc. Henri Bergson sostiene que sí, efectivamente podemos hablar de una religión estática, que puede ser lo mismo cualquier credo cristiano, que las variantes del Islam o del judaísmo, incluso las religiones propias de Oriente, se pueden convertir en religiones estáticas, entendiendo por religión estática la que exige un ritual, el cumplimiento de preceptos, pero siempre movido por el miedo, por el temor y alimentado por la ignorancia. Claro está que las autoridades religiosas, que los poderes eclesiásticos, en el caso, por ejemplo, del cristianismo, etcétera, esas autoridades pueden aprovecharse de la connivencia con los poseedores de la riqueza económica y pueden ayudar a explotar a los creyentes, a los miembros de la iglesia o del grupo religioso. Es un hecho que distintas jerarquías religiosas, eclesiásticas y de otro tipo, pues han tenido una influencia negativa en el desarrollo de la humanidad. La simonía, las canonjías, las prebendas, la difusión de supersticiones, la propagación de patrañas, pues se vincula claramente con un clero corrupto o con autoridades religiosas o por lo menos líderes religiosos que tienen mucho poder sobre el pueblo, sobre la población, y esto, esas patrañas, esas ruedas de molino, esas supersticiones, llevan a hacer más tolerable un orden social injusto. En ese sentido, Karl Marx parece que tuvo toda la razón del mundo al señalar que la religión es el opio de los pueblos. En el siglo XIX, la droga más consumida y fuente de otras drogas, pues era el opio. Y los británicos, aunque estas drogas venían de Persia, de la India, hicieron adictos a los chinos y vendieron el opio por todo el mundo. Incluso algunos británicos se hicieron adictos al opio
y señores de nobleza tenían sus fumaderos de opio, tenían clubes sostenidos por varios ricachones, donde iban a jugar juegos de naipes, iban a jugar dominó, ajedrez, a conversar, a cenar, pero si alguien quería, pues podía estarse aislado varias noches bajo supervisión de alguien en los clubs, en los clubes de estos aristócratas. La religión es el opio de los pueblos, porque ¿qué hace el opio? Adormece, tranquiliza, vuelve tolerable, incluso hace que el mundo sea más aceptable. Y una religión a un obrero explotado, a un campesino expoliado, a una población maltratada y sumida en la pobreza, pues hace que se resignen a su suerte. Esta es la cruz que te tocó cargar. Si el patrón, si el gobernante, si el rico abusan, en su momento, en la otra vida, en el más allá, Dios los llamará cuentas. Tú pórtate bien, obedece, sé sumiso y recibirás tu recompensa en el más allá, en el ultramundo, en el cielo, en el paraíso. Pero tienes que portarte bien, y eso significa acatamiento, significa obediencia, significa sometimiento, significa aguantar. Pues tiene razón Marx y tiene razón Bertrand Russell y tienen razón todos los que han criticado este tipo de religión, que lleva a la conformidad, a la pasividad y facilita la explotación y mantiene un sistema injusto. Pero frente a esta religión que él llama estática, hay otra religión dinámica. ¿Y cuál es la religión dinámica? Pues la religión que se basa en el amor. La religión dinámica se basa en la oblación, en la entrega generosa del propio ser, en el encuentro dialógico, en el crecimiento conjunto, en el esfuerzo compartido por desarrollarnos como individuos y como comunidad. Diría Erich Fromm, eso no lo dice Henri Bergson, pero seguramente Bergson estaría perfectamente de acuerdo con Erich Fromm, que en su Arte de Amar dice que el amor operativamente se entiende como la ocupación activa por el desarrollo y el bienestar de la persona que nos importa, la persona que amamos. Solamente amamos cuando queremos su plenitud, su bienestar, su desarrollo, su florecimiento. Entonces la religión dinámica, que puede ser cualquier credo cristiano, puede ser el Islam sunita, el Islam chiita, puede ser el judaísmo de los Hasidim o cualquier otro grupo judío, y cualquier otra religión organizada dejará de ser estática y se convertirá en dinámica si el móvil profundo es el amor y la espiritualidad es una vivencia diaria que implica apertura, que implica disposición, que implica generosidad, que implica sensibilidad despierta. Esa es la religión dinámica. Es independiente de credos concretos, de denominaciones, de iglesias y de sectas. Alguien perteneciente a estos grupos puede trascender y puede llegar a la religión dinámica. Bien, pero así como hay dos religiones, también hay dos morales, y una es la moral cerrada. ¿En qué consiste la moral cerrada? La obediencia ciega, el acatamiento pasivo de órdenes, de mandatos, de preceptos, de leyes, de costumbres, de usos. Esa es la moral cerrada. La moral cerrada no nace de la reflexión, no nace de la aspiración, no nace de la vocación, que es el llamamiento de la conciencia. La moral cerrada también nace del temor y la ignorancia la alimenta. Es una moral cerrada porque es totalmente irreflexiva. ¿Y cuál es la fuerza principal? Pues la presión social.
el miedo al que dirán, el descrédito, el rechazo de la comunidad, la condena de otras personas, sobre todo personas con autoridad religiosa, política, económica, principalmente. Entonces la gente se porta bien por la presión social, por el miedo al que dirán, por el tremendo poder que tiene la colectividad, el grupo, el rebaño, la manada, el equipo. Esa es la moral cerrada. ¿Cuál es la moral abierta? Pues la que nace ya no de presión social, sino de aspiración. Buscar una convivencia más armónica, una comunidad más fuerte, un grupo más solidario, mejores relaciones con nuestros congéneres, relaciones humanas venturosas, vida en abundancia, vida en plenitud. Implica tolerancia, implica respeto, implica armonía, implica actitud dialógica, implica disposición para escuchar, implica estar dispuestos a crecer en conjunto y validar la discrepancia, la divergencia, el disenso. Se puede tener ideas y opiniones muy diferentes a una persona que amamos y a seres que respetamos, y no por tener opiniones e ideas diferentes los dejamos de amar y de respetar. Esa es pues la moral abierta. Bien, Henri Bergson también es muy interesante que él, siendo un estudiante brillante en sus estudios preparatorios, que le auguraban una de dos, que iba a ser un ingeniero muy inventivo o iba a ser un científico puro de la física, de las matemáticas, a la hora de cursar estudios ya universitarios se decide por la filosofía y decepciona a sus maestros de matemáticas y de física. Él, siendo un bachiller, acostumbraba a enfrentar problemas muy duros de las matemáticas y con método, con disciplina, con concentración, lo resolvía, causando el asombro de propios y extraños. Y a la hora de la verdad se decide por la filosofía. Y él, sin dejar de reconocer el valor de la ciencia y de la aplicación de la ciencia, que es la tecnología, pues se da cuenta que la ciencia y la tecnología son una cosa y la filosofía es otra, muy diferente. Por principio de cuentas, la filosofía nos lleva al Homo sapiens, al hombre sabio, y la ciencia y la tecnología, que es su aplicación concreta, nos llevan al Homo faber, es decir, el hombre que fabrica, que elabora, que trabaja, lo cual es indudablemente de mucho valor. La ciencia y la tecnología nos resuelven problemas de la vida diaria, problemas de escasez, de carestía, nos enseñan a agenciarnos recursos, a enfrentar situaciones difíciles, insisto, a crear una infraestructura, a tener un patrimonio, aplicar la técnica en beneficio del progreso material de la gente. Para eso es la ciencia y para eso es la tecnología, según explica Henri Bergson. En cambio, la filosofía nos enseña a captar la esencia de la realidad, a darnos cuenta qué es lo importante, qué se debe priorizar, qué debe estar en el lugar más alto de la escala axiológica, es decir, en la jerarquía de valores. El método de la ciencia fundamentalmente es analítico, dice Henri Bergson, es analítico inductivo. La ciencia descompone un todo en sus partes para estudiarla cada parte una por una. Así procede la ciencia y es un método útil para los propósitos de la ciencia, pero bajo ninguna circunstancia
El análisis y la inducción son los métodos que deben aplicarse en busca de la sabiduría, de la sapiencia profunda, del saber primordial. ¿Cuál es el método? Y por supuesto que hay muchos pensadores que van a discrepar con Henri Bergson, pero yo les digo lo que Henri Bergson decía. El método propio de la filosofía es la intuición. ¿Qué es la intuición? La captación súbita del ser, la comprensión repentina de lo importante en lo que se está viviendo, en lo que se está enfrentando. Mientras el análisis es un proceder metódico, secuencial, que parte por parte, estudia todo fragmentariamente, por separado, escindido, la intuición es un relámpago que ilumina la conciencia y nos hace captar, comprender lo importante. Eso decía Henri Bergson. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las diferencias, por una parte, entre los saberes técnicos científicos y por otra parte los saberes propiamente filosóficos? Lo técnico científico nos lleva al ser humano fabricante, al Homo faber. Su método es analítico y tiene que ver con allegar los recursos, crear infraestructura, hacer crecer el patrimonio físico, los recursos materiales. Su método es analítico, que es una descomposición del todo en sus partes para estudiar parte por parte. Y, ya lo dije, la filosofía aspira al Homo sapiens, es decir, a la persona realmente sabia, sapiente, a la persona que tiene la visión de conjunto sin perderse el detalle. Su método es intuitivo y aspira a la riqueza espiritual, que se concreta en una vida con esperanza, en el encuentro amoroso, en el acompañamiento solidario, en la construcción de una comunidad más fuerte y en el disfrute momento a momento de la vida. Esto enseñaba Henri Bergson. Fue muy influyente. William James, que era pragmatista, decía que en las últimas décadas el pensamiento que más le había entusiasmado era el que se generaba a partir de leer las obras de su amigo, el filósofo francés de ascendencia polaca e irlandesa, Henri Bergson. Bueno, son probaditas de filosofía. Los esperamos, insisto, en la Biblioteca de la Alameda todos los sábados de 11 a 12:30 de mediodía. 11 de la mañana a 12:30 de mediodía. Vienen adolescentes y adultos, y dentro de los adultos lo mismo personas de la tercera edad que personas recién casadas, veinteañeras, treintañeras, y todos son bienvenidos. Insisto, pretendo que cada sesión sea un módulo. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene que faltar a una sesión por una causa de fuerza mayor o simplemente por placer, porque se le antojó, y eso también es una causa de fuerza mayor, no quiere un día venir a una clase, no por eso va a dejar de entender la siguiente sesión. Y además, voy a procurar, a nombre del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y de su sistema de bibliotecas, subir de manera sintética, sucinta, lo que se desarrolla en esa hora y media de la sesión sabatina. Bueno, hoy en 24 minutos traté de exponer las ideas de Bergson que hace algunas semanas expuse en hora y media. Espero contar con el favor de su atención pronto. Y a nombre del IMSE, muchas gracias.